Buen día para todos y para todas. En el día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a hacer un abrebocas sobre lo que es el libro Historia de la Cuestión Crítica en Colombia. Que hace un recorrido histórico sobre los medios de producción y las formas de producción desde el ámbito rural de nuestro país. Historia de la Cuestión Agraria en Colombia es un libro escrito por Orlando Falsborda, un sociólogo barranquillero de la costa caribe colombiana, quien fue uno de los pensadores contemporáneos más importantes de nuestra región, siendo sus más preciados aportes las intensas e inteligentes reflexiones críticas sobre las condiciones de la población colombiana, sus estudios también en relación con la forma de ser de las comunidades, del campesinado y del aspecto rural, sus aportes a la sociología y sobre todo la investigación transformadora para el contexto del conflicto social. Este libro es un producto de la Fundación Rosca de Investigación y Acción Social, por la que en 1972 fue un alto comisionado. La cuestión agraria en Colombia nació en condiciones de lucha, en condición de conflicto, que se dio en 1973 luego de un seminario campesino hecho en una vereda del departamento de Sucre, cuando la región estaba rodeada de terratenientes y de distintas fuerzas de represión en las que se estaban dando procesos de tomas de tierra, de partición de tierra, buscando lo que se quería este libro era buscar y caracterizar a la población costeña del país y poder evidenciar esa lucha campesina, esa lucha de las tomas de tierra y de esa superación política desde el punto de vista del materialismo histórico. Y, obviamente, desde la investigación-acción, desde el cual Falsborda fue fundador, que era un proceso dialéctico continuo en el que se contextualizaban los problemas en vista de una transformación de los contextos y de esos posibles conflictos que habían en esa situación. Esta obra representa el esfuerzo de grupos de distintas partes del país, de campesinos y de pensadores, para que se considere como un producto hecho en colectividad, con el fin de nosotros poder conocer mejor esa realidad colombiana y ser personas críticas frente al proceso revolucionario del país. El desarrollo industrial y económico va marcado por el proceso histórico concreto, por ese proceso por el cual nosotros hemos pasado con el fin de mejorar nuestras prácticas en lo que las actividades mineras de extracción de piedras preciosas y de petróleo, la producción agrícola y el arado de la tierra, y también el cultivo de los alimentos que dan sustento a la sociedad. Por esta razón, es importante este libro para nosotros poder entender todo lo relacionado con las prácticas agrarias en el país. Debemos tener en cuenta al campesinado y no centrarnos solamente en los movimientos y en las exportaciones. Por esa razón es importante que nuestra sociedad pueda ser consciente de las situaciones o los conflictos por los que pasa el campesinado en el marco de esas violencias y de esos grupos armados, permitiéndonos poder entender esa realidad social y rural y agrícola del país que condiciona nuestra vida social. En este libro se hará un repaso sobre las formas de producción indígenas, así como la española, la servidumbre y el feudalismo, y también el capitalismo mercantil, y cómo éstas se configuraron a través del tiempo y distintos mecanismos hacia lo que tenemos nosotros, hacia nuestra sociedad actual. Bueno, mi nombre es Valentina y les voy a explicar sobre la forma de desarrollo comunitario indígena. Esta forma de desarrollo eran todas aquellas tribus que hoy en día en el territorio colombiano están presentes. Esta forma comunitaria era la que determinaba aquellos grupos que vivían en la etapa de recolección, en la etapa de nomadismo, en la etapa de caza y de pesca. Estos grupos tenían muy poca organización social y una tecnología rudimentaria. Digamos que para ellos la tierra no tenía valor, sino en cuanto al uso que le daban las familias a esta misma. Y planteaban que no tenían propiedad privada, que los bosques y los ríos eran de todos y para todos. Estos se dedicaban a la subsistencia colectiva y al intercambio entre individuos, entre familias y entre tribus. A estos no les gustaba de cierta manera la acumulación excesiva y planteaban que el trueque solamente se realizaba para lo necesario. Estas sociedades indígenas, este sistema indígena, creó sus propios mecanismos de control, como lo fue la unidad familiar. También había una especie de democracia económica entre estas tribus y de cierta manera aquellos estudios arqueológicos indican que varias regiones colombianas ayudaron al desarrollo de las fuerzas productivas y
también le ayudaron de cierta manera a la costa atlántica a observar ese temprano surgimiento de la pesca, de la actividad económica, de la agricultura, de la caza. Digamos que en cierto caso estas formas comunitarias de producción se extendieron por casi todo el territorio nacional y actualmente todavía se ven en muchas tribus, en muchas comunidades que todavía las practican. Digamos que los indígenas todavía tienen respeto por su naturaleza, por el sentido fuerte que tienen por su comunidad y construyeron un mundo de dioses y de espíritus que armonizaban con su economía, por decirlo así, y estos les enseñaban diversos oficios. De cierta manera, la organización social de estos era simple y lo que hacían era que las tribus recolectoras de alimentos iban trasladándose de una parte a otra según las necesidades que ellas tenían. Y pues estos contaban con un cacique que pues era designado por las propias personas que habitaban en esta tribu. Se decía que su organización social era más compleja entre las tribus sedentarias. Esta se destacaba por permanecer en lugares fijos en donde estaba la agricultura desarrollada y en esta utilizaban diferentes herramientas como lo era la madera, la piedra, que estas lo que permitieron fue acumular y disponer excedentes. Como no era algo que estaba organizado del todo en Colombia, solo llegaron a una etapa de avance social y económico los taironas, los anues y los chichas. Estos tenían una mejor organización, tenían tecnologías superiores, tenían mayor diferenciación social, que esto era lo que le indicaba el nuevo comienzo de una economía o un régimen tributario. Existía mucho la diferenciación social en los reinos avanzados, ya que estos tenían mejores condiciones a su entorno. Un ejemplo de esto son los chichas, en donde se decía que no solo tuvieron reyes, sino que también tuvieron capitanes de aldeas, que estos tenían derechos exclusivos que los hacían diferentes al resto. Mientras que para los otros indígenas no era así. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué trajo esto? Lo que hizo fue crear una división del trabajo y puso varias bases para un cierto tipo de explotación. Tenemos que entender que esta explotación no solo era para el lucro de todos, sino que apareció como una subordinación necesaria para los fines de subsistencia de la colectividad, es decir, que se tenía que dar para poder subsistir. En la división del trabajo encontramos que existieron diferentes profesiones, como lo eran orfebres, mineros, escultores, tejedores, pintores, sacerdotes, curanderos, músicos, astrónomos, ingenieros y constructores. Ellos hicieron diferentes actividades para diferentes quehaceres que tenían. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que hicieron, no les alcanzó para avanzar lo suficiente en su desarrollo, en comparación con los indios americanos, que entre estos indios americanos se encontraban los incas, los aztecas y los mayas. Estos fueron las únicas tribus que alcanzaron su desarrollo avanzado a través de las guerras de conquista, y a través de estas guerras ellos habrían asegurado su mano esclava y con esta mano lograron construir impresionantes templos, palacios y obras públicas. Entendimos que en el caso de Colombia el régimen tributario aún no se había desarrollado y los dirigentes de la sociedad indígena apenas empezaban a montarse sobre el excedente productivo y por el resultado de las guerras entre las tribus. Es por esto que poco después los españoles comenzaron a imponer sus formas señoriales de dominación, precisamente en algunos sitios donde las formas tributarias indígenas que estaban basados en los sedentarios habían colocado mano de obra en beneficio de los nuevos señores. Existían diferentes actividades del comercio, que entre estas estaba el intercambio entre varios indígenas, que estos se intercambiaban productos como lo eran el oro, oros, plumas y algodón. La mujer indígena jugaba un papel muy importante, ya que esta era fundamental para el trabajo agrícola. También defendía mucho la línea de la maternidad y la herencia, y ellas se destacaban por mantener la cultura y la política de las diferentes tribus, ya que éstas se mantenían por costumbre y no por leyes formales. Bueno, acerca de la forma de producción de España,
En la antigua España se derivan muchas formas de organización del trabajo que todavía existen en el campo colombiano. Por ejemplo, en el Cauca y en Nariño hay apegados que pagan al terrateniente con una parte de la producción a cambio del pedazo de tierra que reciben. En Boyacá y en Cundinamarca los concertados se obligan con el patrón a trabajarle un cierto número de días en su hacienda. En la costa atlántica los campesinos entregan una porción de sus productos como terraje a quien se dice dueño de la tierra. En otras secciones del país aparecen vivientes, arrendatarios o aparceros y otros cuyas relaciones sociales de producción son de un tipo de explotación muy antiguo, tanto que sus orígenes se remontan a la patria de quienes vinieron a conquistar estos dominios en el siglo XVI. Algunos estudios han puesto todas estas formas de relación en el mismo saco, sosteniendo de manera general que son feudales o semifeudales. Esto se refiere a un modo de producción muy especial de la vieja Europa que incluía el trabajo de campesinos como siervos de nobles, guerreros o prelados con quienes establecieron diversas relaciones y obligaciones y costumbres. Estas relaciones permitían que el excedente producido fuese a parar a manos de los señores feudales. En las variaciones de la explotación, bueno, en esto lo primero que debemos tener en cuenta es la gran diversidad de condiciones geográficas y económicas en la península ibérica. Estas diversas condiciones produjeron allí distintos sistemas de vida pastoril y agrícola según regiones, en varias formas no feudales de renta y de la tierra y el jornal. Solo la reconquista de la tierra ocupada por los moros al sur permitió la creación de latifundios y el fortalecimiento de los señoríos. Esta diversidad de formas de producción en la península ibérica se debía a la rápida descomposición del orden feudal que con Europa la aparición de las nuevas relaciones señoriales y mercantiles y estaba esta tierra se iban ocupando con los colonos en tierras libres y se construían pueblos o ciudades que en buena parte eran independientes del poder de los reyes. Esto era así no porque los reyes lo quisieran, sino porque la corona española rara vez tenía suficientes recursos para adelantar los tamaños de las empresas. En cuanto a los servicios militares y la financiación en general, los reyes tenían que depender de otras personas que eran mayormente la nobleza, el clero y algunos comerciantes y banqueros privados. Estas personas constituían la oligarquía o grupo dominante de esta época, condes, duques, prelados, órdenes de monjes que llegaron a controlar la mayor parte de la tierra. A su servicio como mano de obra quedaron los esclavos, los siervos, los arrendatarios, los jornaleros. Los esclavos eran de todas las razas y creencias, pero al momento del descubrimiento de América se estaba poniendo en práctica la libertad por el dueño llamada una manumisión. Como la iglesia había prohibido la venta de cristianos, los esclavos como clase social se estaban reduciendo y quedaban como servidores personales, por decirlo así, en los poblados, y estos no se dedicaban al trabajo agrícola por regla general. Siguiendo con el hilo de la exposición, les voy a hablar acerca de la servidumbre y el feudalismo. Bueno, en España habían dos tipos de siervos. El primero eran los de Betría y los segundos eran de la remensa. Betría hace referencia a los benefactorios. Esta población estaba liderada o comandada por un señorío, y una de las características principales es que este señorío era elegido por el mismo pueblo. El pueblo también se encargaba de posesionar a quien ellos quisieran y cuando quisieran. Los siervos de Betría eran pequeños propietarios que explotaban la tierra, pero las necesidades económicas, las pestes, el miedo de volver otra vez a esta crisis los lleva a alquilar una protección por parte de un señor, y esta protección se da en una negociación. Ellos le dan una parte a este señor, quien nos va a cuidar una parte de su cultivo o de los frutos de su tierra, y este señor los cuida, se encarga de cuidarlos.
Bueno, ahora bien, los siervos de Betría conservaban su libertad personal y no podían ser desposeídos de la tierra. Y la situación se fue empeorando por el exceso de abuso de los nobles hacia ellos. Este, y este trato que se había establecido de la mitad ya no era solamente la mitad, sino toda la tierra se le debía dar al señor quien se encargaba de cuidarlos. Ahora están los siervos de la remensa, que remensa hace referencia a rescate. Los siervos de remensa eran los más explotados de esta península. Ellos debían pagar una parte de lo que producían de sus cosechas. Otra es que debían servirle al Señor un día mensual gratis. Y ellos estaban sometidos a los malos usos, o por decirlo, a los malos tratos de estos señores. Existían 6 derechos, pero solamente uno se le daba a estos siervos, y los 5 eran para el señor o para los señores. Uno de los derechos que se les dio a los siervos es la remensa personal, que imponía la obligación de redimir, la liberación para abandonar la tierra. Ellos debían pagar para poder salir de allí. Y los otros 5 derechos los tiene totalmente el señor o el dueño de esto. Cabe recalcar que a través de estas crisis se dieron varias protestas, varias revueltas, que trajo cierto cambio y una mejor posibilidad para los siervos. El arriendo y el orden jornal. Aquí los arrendatarios, no los siervos, es que constituían la clase predominante en los campos españoles de aquella época. Muchos no podían ser expulsados, nunca tenían contratos por cientos de años. El pago de la tierra, llamado también censo, era especie de como un trabajo, de modo parecido a los siervos. Un ejemplo de esto es que se pagaba al señor a la tercera parte del vino producido. En tierras de monjes, los campesinos pagaban la mitad del producto y la tercera parte de los gastos del cultivo, pues las condiciones que podían ajustarse según los instrumentos de trabajo que estos aportaban. A veces se añadían obligaciones de servicio como llevar vinos a las bodegas, una vez de abastecer leña. Otros productos de pagos comunes eran el trigo y el centeno, si no estoy mal, como se detalla en curioso libro del Becerro. En el siglo XIV aparecieron o empezó a seguir con avanzada fuerza en España. Y en Colombia también se dio, y en el resto del mundo. Había jornales o sueldos en la España de esa época, como lo documentaban en el libro del Becerro. Estos eran peones que trabajaban por la comida, el vestido, el alojamiento, por un jornal en dinero. Los pisadores de uva, los plantadores y podadores de viñas, los que realizaban las cosas con la tierra. En Navarra, en los huertos del rey, ocurría lo mismo. Los jornaleros contaban con estatus antiguos que lo protegían. Podemos hablar de la primera data en 1351, un salario máximo, no uno mínimo. También se practicó era donde la especie de una sociedad era de propietario y plantador, en cada cual ponía parte de lo requerido para hacer producir la tierra y compartir luego la cosecha. Y todo esto nos lleva a ver ese proceso. Aquí se habla sobre ese comercio que había y se había incrementado en toda Europa en el siglo XV, y se iniciaba la época de los grandes viajes. Hasta entonces la economía se había basado en feudos. Esta forma comunal y agraria estaba dando paso a estructuras políticas centralizadas, o sea, el Estado moderno, y a ciudades donde empezaban a acumularse diversas funciones, principalmente las de intercambio comercial. Las principales se hacían en Venecia, en Italia, en Brujas, Bélgica, en París, Francia, en Barcelona, y más tarde se dio en Sevilla, España, donde empezaban a crecer una nueva clase social, las de los comerciantes y banqueros privados. El oro físico estaba conformando su valor como medio para obtener bienes o servicios.
aparte del simple trueque que se hacía en los mercados tradicionales. Las bancas particulares y casas de contrataciones muchas veces disponían de más dinero que los mismos monarcas. El secreto de este nuevo poder económico residía en las flotas marinas, a vela, y en esos navegantes que facilitaban ese intercambio. Las flotas se dieron a comercializar con todo el mundo, llevando a la ocupación de las islas lejanas como Azores y las Canarias, en el Océano Atlántico. Para estas expediciones, los nuevos ricos hicieron inversiones, especialmente los comerciantes de Sevilla. Este éxito les hizo inclinarse favorablemente a seguir financiando las expediciones que poco a poco se hicieron en América, luego del descubrimiento en 1492, porque estas expediciones y descubrimientos y conquistas eran esfuerzos e inversiones de las empresas privadas de la época, que pasaron a compensarse después con tierras, con indios y la producción de estos. Y se dio ese surgimiento de Barcelona como comercial, como hemos visto, descomposiciones del campesino feudal, y se dio el incremento del uso del dinero metálico, se facilitó la acumulación de capital. Pronto las formas de relación de producción capitalista se incrementaron y se expandieron en el resto de la península, hasta que llegaron a ser un poco dominantes en la forma social española. Este factor debe tomarse en cuenta también para entender la naturaleza de la colonización ibérica en nuestro continente, como lo veremos. Para concluir con esta exposición, les voy a hablar respecto a la explotación señorial y las formas mercantiles. En resumen, es que la explotación que se daba en España, en la España antigua, demuestra la variedad que existía de producción en el campo y en la ciudad. No había una sola producción. También cabe mencionar que aparecieron nuevas relaciones de producciones capitalistas, nuevos conceptos como aparceros, los jornaleros en el campo, y aquí se daba una acumulación del capital con un gran intercambio del dinero. Muchas gracias.